Bienvenido a este nuevo episodio de Matemáticas. Hoy vamos a aprender cómo construir una tabla de frecuencias agrupada en intervalos paso a paso. Este tipo de tabla es muy útil para organizar datos y analizar cómo se distribuyen dentro de ciertos rangos. Antes de armar la tabla, primero vamos a calcular tres elementos fundamentales: el rango, que nos muestra la diferencia entre el dato mayor y el menor; el número de intervalos, que nos indica cuántos grupos vamos a formar; y la amplitud, que nos dice cuántos valores tendrá cada intervalo. Una vez tengamos estos tres elementos, podremos organizar los datos en una tabla clara y completa. Así que prepárate, porque vamos a construirla desde cero con un ejemplo sencillo y práctico. Ahora vamos a calcular el rango de los datos. El rango nos indica la diferencia entre el valor más alto y el valor más bajo del conjunto. Para obtenerlo, usamos la siguiente fórmula. Rango igual a valor máximo o valor mínimo. Primero identificamos el valor más alto, que es 7, y el valor más bajo, que es 2. Entonces reemplazamos en la fórmula. Rango igual a 7 menos 2 es igual 5. Ya tenemos el rango. Este valor nos servirá para calcular la amplitud y el número de intervalos que vamos a usar en la tabla. Ahora vamos a calcular el número de intervalos, que se representa con la letra K. Esto nos indica en cuántos grupos vamos a dividir los datos para construir la tabla de frecuencias. Para calcularlo, usamos la regla de Sturges, que es una fórmula muy útil en estadística. K es igual a 1 más 3.22 multiplicado por el logaritmo en base 10 de n, donde n es la cantidad total de datos que tenemos. En nuestro ejemplo, tenemos 20 datos, así que reemplazamos en la fórmula K igual a 1 más 3.22 multiplicado por el logaritmo en base 10 de 20. Esto nos da como resultado 5.186. Como necesitamos un número entero para construir la tabla, lo aproximamos a 5. Ese será el número de intervalos que vamos a usar para agrupar nuestros datos. Ahora vamos a calcular la amplitud, que se representa con la letra A. La amplitud nos indica cuántos valores va a tener cada intervalo en nuestra tabla. Para obtenerla, usamos esta fórmula. Amplitud igual al rango dividido entre el número de intervalos. Ya sabemos que el rango es 5, y que el número de intervalos es 5. Entonces reemplazamos en la fórmula. A igual a 5 dividido entre 5. El resultado es amplitud igual a 1. Esto significa que cada intervalo en nuestra tabla va a cubrir un solo número. Por ejemplo, el primer intervalo será de 2 a 3, el siguiente de 3 a 4, y así sucesivamente. Con esta amplitud definida, ya estamos listos para construir la tabla de frecuencias agrupada. Aquí tenemos la tabla de frecuencia agrupada en intervalos construida con los datos que analizamos. Esta tabla contiene 5 columnas principales. Clases, que representan los intervalos en los que agrupamos los datos. X, que es la marca de clase, o el punto medio de cada intervalo. F, que indica la frecuencia absoluta, es decir, cuántos datos hay en cada grupo. FR, que muestra la frecuencia relativa, o la proporción de datos en cada intervalo respecto al total. Y F, que es la frecuencia acumulada, la suma progresiva de las frecuencias. Con esta tabla completa, ahora vamos a explicar cómo se calcula cada una de estas columnas, empezando por la marca de clase. Ahora vamos a ver cómo se forma el primer intervalo de clase. Ya sabemos que el valor mínimo de nuestros datos es 2, y que la amplitud que calculamos es 1. Entonces, para construir el primer intervalo, simplemente tomamos el valor mínimo, que es 2, y le sumamos la amplitud, que es 1. Esto nos da el límite superior, 2 más 1 igual a 3. Así se forma el primer intervalo, desde 2 hasta 3, escrito como 2, 3. Este formato significa que incluye el 2 pero no incluye el 3. Este mismo procedimiento lo vamos a repetir para construir los siguientes intervalos, sumando la amplitud cada vez para avanzar en la tabla. Ahora vamos a calcular la marca de clase, que se representa con la letra X. La marca de clase es el punto medio de cada intervalo, y se obtiene sumando el límite inferior y el límite superior, y luego dividiendo entre 2. Tomemos como ejemplo el primer intervalo, 2, 3, sumamos los dos extremos, 2 más 3 es 5. Luego dividimos entre 2, 5 dividido entre 2 es 2.5. Entonces, la marca de clase para el intervalo, 2, 3, es 2.5. Este mismo procedimiento lo vamos a aplicar para todos los demás intervalos, y así completamos la columna de marcas de clase en nuestra tabla. Ahora vamos a calcular la frecuencia absoluta, que se representa con la letra F. Esta frecuencia nos indica cuántos datos caen dentro de cada intervalo. Para hacerlo, tomamos el primer intervalo, que es 2, 3. Este intervalo incluye todos los valores mayores o iguales a 2 y menores que 3.
Eso significa que solo vamos a contar los datos que sean exactamente 2. Revisamos nuestro conjunto de datos y contamos cuántas veces aparece el número 2. En este caso, el número 2 aparece 4 veces, así que la frecuencia f para el intervalo 2, 3 es 4. Este mismo procedimiento lo vamos a repetir para cada uno de los demás intervalos, contando cuántos datos caen dentro de cada clase para completar la columna de frecuencias. Ahora vamos a calcular la frecuencia relativa, que se representa con las letras FR. Esta frecuencia nos indica qué proporción del total de datos se encuentra dentro de cada intervalo. La fórmula que usamos es muy sencilla. Frecuencia relativa igual a frecuencia absoluta dividida entre el total de datos. Tomemos como ejemplo el primer intervalo, que es 2, 3. Ya sabemos que su frecuencia absoluta es 4, y que el total de datos es 20. Entonces aplicamos la fórmula. FR igual a 4 dividido entre 20, lo que nos da 0.20. Así obtenemos la frecuencia relativa para el primer intervalo, 0.20. Este mismo procedimiento lo vamos a aplicar para todos los demás intervalos, dividiendo la frecuencia de cada clase entre el total de datos para completar la columna FR. Ahora vamos a calcular la frecuencia acumulada, que se representa con la letra F. Esta columna nos muestra cómo se van sumando las frecuencias absolutas a medida que avanzamos por los intervalos. Es decir, vamos acumulando los datos que ya han sido contados en los intervalos anteriores. Empezamos con el primer intervalo, que es 2, 3. Su frecuencia absoluta es 4, así que la frecuencia acumulada también será 4, porque es el primer grupo. Ahora pasamos al segundo intervalo, 3, 4, que tiene una frecuencia de 4. Sumamos esa frecuencia con la anterior, 4 más 4 igual a 8, así que la frecuencia acumulada en esta fila será 8. Seguimos con el tercer intervalo, 4, 5, que también tiene una frecuencia de 4. Sumamos, 8 más 4 igual a 12. En el cuarto intervalo, 5, 6, la frecuencia es 4. Sumamos, 12 más 4 igual a 16. Y por último, el intervalo, 6, 7, también tiene una frecuencia de 4. Sumamos, 16 más 4 igual a 20. Así completamos la columna de frecuencia acumulada. Este valor final, 20, debe coincidir con el total de datos que tenemos en el conjunto. Antes de terminar, es importante verificar que los datos de la tabla estén correctos. La suma total de la columna F, que representa la frecuencia absoluta, debe ser igual al número total de datos. En este caso, es igual 20, lo cual está perfecto. También revisamos la columna FR, que muestra la frecuencia relativa. La suma de todos los porcentajes debe acercarse al 100%, o en decimales, a 1.0. Aquí tenemos que es igual 1.0, lo que confirma que la tabla está bien construida. Y con eso, hemos terminado la construcción completa de nuestra tabla de frecuencia agrupada en intervalos. Espero que este paso a paso te haya ayudado a entender cómo organizar y analizar tus datos de forma clara y ordenada. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos aprendiendo matemáticas de manera sencilla y práctica. ¡Hasta la próxima!